Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, muy buenas noches a todos. Esta clase tal vez vamos a saltar un poco síndromes coronarios. Síndromes coronarios me gustaría tocar más tal vez de forma presencial para poder explicarles un poco mejor de las alteraciones que existen en los pacientes que están sufriendo cambios a nivel de lo que corresponde el miocardio cardíaco, que se va a traducir en un infarto. Por ende, vamos a centrarnos esta clase en conocer algunas alteraciones, especialmente de la válvula aórtica. Si se acuerdan todos ustedes, las válvulas del corazón en algún momento pueden sufrir cambios o en todo caso tener alguna alteración ya desde su formación. Por ende, el conocer y el poder tomar una conducta es muy apropiada para poder evitar alguna complicación por parte del paciente. A manera tal vez de introducir en cuanto a lo que respecta este tipo de alteraciones, la anterior semana, un ejemplo, tenía un paciente con una estenosis aórtica severa que lamentablemente se complicó, llegó a fallecer y no pudimos, tal vez no se logró hacer una conducta apropiada, ya que teníamos en ese momento algunos inconvenientes con la solución a ese problema, ¿no? Muchos pacientes que tienen estenosis aórticas severas prácticamente se traduce en reemplazar esa válvula, y el poder reemplazar esa válvula conlleva no solamente a tener un procedimiento complejo, sino también a tener un recurso prácticamente muy elevado para poder llevarse a cabo este procedimiento. Para poder reemplazar una válvula estamos hablando de alrededor de $15,000 que se necesita y que hoy en día lamentablemente muchos no tenemos, ¿no?, esos recursos. Entonces siempre a tener que tomar en cuenta que el diagnóstico es fundamental y tal vez la conducta para algunos pacientes puede ser mucho más óptima dependiendo de los recursos o tal vez el acceso a un seguro, ¿no?, que nos pueda colaborar dentro de lo que es el proceso del reemplazo de la válvula. Por ende, vamos a hacer una pequeña introducción recordando siempre las causas de por qué existen soplos a nivel cardíaco. Si recordamos, hace bastante tiempo habíamos comentado que prácticamente los ruidos cardíacos anómalos que se traducen en soplos prácticamente se producían por muchas causas. Una de ellas tal vez era el aumento de la velocidad de la sangre, misma que puede procondicionar la presencia de un soplo por este aumento de velocidad, ¿no? O en todo caso también el tener estructuras o válvulas que se estrechan, que se cierran y que este cierre desde luego va a condicionar también la presencia de ruidos como ser soplos, producto de la dificultad del pase de la sangre por esta válvula estrecha. En algunos otros casos vamos a encontrar dilataciones donde van a favorecer la presencia de turbulencias y estas turbulencias desde luego originar un sonido que se traduce en soplo. En algún momento habíamos comentado que podemos encontrar aneurismas, ¿no?, que a nivel de la aorta, un ejemplo, que son dilataciones que van a condicionar la presencia de estos ruidos llamados soplos como tal. Por otro lado, también otra causa de soplo puede ser o puede estar producida por la presencia de conexiones anómalas, la presencia de un conducto que en su momento no debería estar presente y que lamentablemente está presente en la vida ya extrauterina. Tal es el caso de la persistencia del conducto arterioso. En algunos otros casos las válvulas no se van a cerrar muy herméticamente, van a permitir un reflujo de la sangre de una cavidad a otra y por ende este hecho va a condicionar la presencia también de un soplo. En otras causas también de la presencia de soplo pueden ser las mezclas o la presencia de más de una de estas alteraciones ya mencionadas que pueden condicionar la presencia de soplos. Recuerden que a inicio de clases habíamos comentado y hablado acerca de lo que corresponde
una patología o una cardiopatía muy común como ser la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot se caracteriza por varias alteraciones, desde tener una comunicación interventricular, desde tener un cabalgamiento de la aorta, una estenosis en la arteria pulmonar o en el tracto de salida del ventrículo derecho y, en todo caso, también una hipertrofia ventricular derecha. Todas estas alteraciones van a traducirse, desde luego, en presencia de algunos ruidos extraños que nosotros lo vamos a conocer como soplos. Pero en estas clases nos vamos a centrar a conocer la alteración que se produce a nivel de la válvula, especialmente hablando de la válvula aórtica. ¿Por qué colocamos más énfasis en la válvula aórtica? Pues esta cumple un rol muy importante y es una de las que se afecta más comúnmente, ya sea por diferentes causas, como ser la degenerativa o una causa adquirida, como ser la fiebre reumática también, ¿no? Pero algo importante que debo mencionar es que esta válvula también puede sufrir malformación en su formación. ¿A qué me refiero? Que esta válvula que contiene 3 valvas puede tener solamente 2, ser una válvula aórtica bicúspide. Sabemos que la válvula aórtica, por ende, es tricúspide, tiene 3 valvas, eso es lo normal. Todos nosotros, si estamos, bueno, bien, prácticamente tenemos una válvula aórtica con 3 valvas, pero algunas personas nacen con 2 valvas nada más, o alguna que otra nace con una valva nada más, una válvula como tal, ser unicúspide. Y este hecho hace que, desde luego, esta válvula no pueda funcionar de forma correcta y, en algún caso, comprometer con el funcionamiento normal del corazón. Por ende, vamos a ver en esta imagen algunas, bueno, pues alteraciones que podemos encontrar. Sabemos que la sangre va a pasar de la arteria de las venas cavas a la aurícula, de la aurícula va a pasar lo que corresponde a la válvula tricúspide, al ventrículo derecho y posteriormente a la arteria pulmonar gracias a la válvula pulmonar. Por este lado, la cavidad es de izquierdas, tenemos las venas pulmonares superiores e inferiores, aurícula izquierda, la válvula mitral, ventrículo izquierdo y la válvula aórtica, ¿no? Entonces, ese es el pasaje normal de la sangre. Podemos encontrar estenosis, como podemos ver acá, tenemos una estenosis de la válvula pulmonar, que aunque es muy rara su presentación, pero esta estrechez del conducto de salida del ventrículo derecho puede producir la presencia de un soplo. También podemos encontrar dilataciones, que la aorta se dilate, hay un aneurisma, y la sangre va a pasar de forma turbulenta y va a condicionar también la presencia de un soplo. O presencia de conexiones anómalas, como vemos acá, un conducto arterioso que va a conectar la aorta, como también la pulmonar, y que en algún momento, desde luego, va a permitir la mezcla de sangre oxigenada con la desoxigenada en su momento. También podemos encontrar algunas alteraciones como ser reflujos. ¿A qué me refiero? Si se fijan, la flecha se fue hacia arriba, ¿no? En realidad la flecha debería ir hacia abajo, pero algunas válvulas tienen alguna alteración en su cierre, no se pueden cerrar de forma hermética y permiten un prolapso de la válvula hacia la cavidad superior, favoreciendo la insuficiencia como tal. Por lo tanto, la insuficiencia es producto netamente de una válvula que no se puede cerrar, que tiene algún compromiso en su cierre hermético como tal. Por ende, entramos y hablamos de una definición muy clara. La estenosis aórtica prácticamente es una estrechez, un cierre de lo que corresponde a la válvula aórtica. Este cierre de la válvula aórtica o esta estrechez de la válvula aórtica va a favorecer la presencia de diferentes alteraciones en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque va a impedir que la sangre pueda pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Es muy importante saber que la sangre, una vez que pasa por el ventrículo izquierdo hacia la aorta, esta se va a destinar o se va a distribuir en todo nuestro organismo. Pero si es que no puede salir, tiene dificultad en salir, prácticamente este hecho va a conllevar a que todo nuestro cuerpo no pueda recibir buena sangre y por ende buena oxigenación. Por lo tanto, la estenosis aórtica, no se olviden, estenosis es igual a estrechez o a cierre, puede condicionarse por muchas causas.
y también puede presentarse en diferentes niveles. Existe una clasificación anatómica de la estenosis que la clasifica en una estenosis aórtica valvular, o sea, de la misma válvula, que representa el 90% de los casos, una estenosis a nivel supravalvular, o sea, encima de la válvula, que es muy rara, representa el 1% del total, y por último vamos a tener una estenosis subvalvular. ¿A qué me refiero? Que esta se va a encontrar por debajo de la válvula. Esta estenosis subvalvular representa el 9% del total. Por lo tanto, tenemos ahí el 100%. 90% la estenosis valvular, 9% la estenosis infravalvular y 1% la estenosis supravalvular como tal. Por ende, esta es una clasificación anatómica, no se olviden, según el lugar de estrechez que se encuentra a nivel de la válvula. Y también muy importante saber lo siguiente para todos ustedes. Las causas son muy diferentes, ¿no? Ya sea en Bolivia, ya sea en Brasil, ya sea en Chile, la causa de tener una válvula estenótica puede ser diferente la causa. En nuestro medio, generalmente, la primera causa es la fiebre reumática, no se olviden. La fiebre reumática es una de las principales causas en nuestro medio de producir una estenosis aórtica. Recordemos que la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune, donde nuestros propios anticuerpos afectan el tejido de nuestro organismo, especialmente el corazón, por la presencia de ese receptor M que tiene algunas células de nuestro organismo y que son muy relacionadas con el estreptococo beta hemolítico de Landsfield, quien es producto de la fiebre reumática. Por otro lado, en los países europeos, norteamericanos, etcétera, la causa de la fiebre reumática no es común. Allá la causa es más degenerativa por la edad, por los años. Mientras más años viva uno, más calcificaciones va a tener a nivel multiorgánico. Por eso es que se sabe y se menciona que estos pacientes que tienen estenosis aórtica severa, prácticamente la causa a nivel de estos países es más que todo de tipo degenerativo, no tanto así de la fiebre reumática. Sabemos que la fiebre reumática es una enfermedad aguda que es producida por el estreptococo beta hemolítico, pero que tiene su tratamiento. El tratamiento es penicilina, o el tratamiento, si quieren, es amoxicilina. Pero en nuestro medio hoy en día, a pesar que hemos mejorado, antes no se diagnosticaba bien, el paciente dejaba el medicamento, o a veces no tenía recursos para comprarse, o en todo caso no concluía con la medicación. Y este hecho hace que lamentablemente exista, desde luego, un deterioro en algunas personas por la parte del corazón, producto de una infección por lo que es la fiebre reumática como tal, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, siempre tenemos que razonar. Algunos países, un ejemplo, en Estados Unidos, muchos no saben qué es el Chagas, ¿no? Muchos no conocen el Chagas, pocos saben sobre el Chagas, porque allá nunca han tal vez tenido este problema del Chagas como han tenido nuestros países vecinos y nosotros. Generalmente el Chagas, si recuerdan, es una enfermedad también de la pobreza, porque la mayoría vivía en sus casas con los animales. La mayoría vivía en condiciones precarias, cuyas casas eran de adobes. Por lo tanto, todo esto condicionaba la alteración a nivel de un organismo como tal. Pero, volviendo prácticamente a las causas como tal, no se olviden, dentro de las causas, si bien el factor puede variar de región a región, pero hoy en día está aumentando los pacientes que tienen una causa degenerativa. ¿A qué me refiero? La esperanza de vida ha aumentado. A pesar que vino la pandemia, lamentablemente muchos familiares se fueron con la pandemia, pero aún prácticamente este tipo de pacientes se está viendo que están presentando una alteración en su funcionamiento que se traduce en una estenosis o una insuficiencia aórtica como tal. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos y tratamos de ver la causística de por qué
la válvula se encuentra deteriorada. Bien, entonces acá vamos a ver unas imágenes donde nos está mostrando la letra A, una estenosis subvalvular, la letra B, una estenosis valvular como tal, o sea, en la misma válvula, y la otra C, una estenosis supravalvular. No se olviden, pregunta de examen siempre, la estenosis supravalvular representa el 1%, la valvular 90%, y por último la infravalvular que representa un 9%, ¿no? 1, 90 y 9%. Acá podemos evidenciar algunas imágenes donde nos está mostrando acá una válvula aórtica normal. Fíjense acá, la válvula aórtica está compuesta por 3 valvas, tiene un cierre hermético apropiado, las comisuras de las válvulas están fusionadas unas con otras, o sea que quiere decir que está excelente. Acá tengo una válvula aórtica normal que se abre de forma correcta, una buena apertura de la válvula, fíjense acá, una válvula normal. Acá tengo otra imagen, pero esta imagen nos está mostrando una válvula aórtica degenerativa, o sea, llena de calcio. Fíjense acá, las valvas están llenas de calcio, las 3. Si bien se cierra muy bien, perdón, si tiene un buen cierre, pero la abertura, miren, está limitada, ¿no? No se puede abrir de forma normal como una válvula aórtica sin daño. Por lo tanto, acá hablamos de estenosis, porque la válvula no puede abrirse bien, no puede permitir el paso de la sangre de forma correcta. Por lo tanto, esto se va a traducir en cambios en el paciente, va a presentar alguna característica clínica e incluso tal vez llegar a alguna otra complicación si no se hace nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, siempre tratar y pensar de que el paciente que está con estenosis aórtica es un paciente que siempre va a tener mucho cuidado en cuanto a lo que es el manejo y también el poder conocer la clínica que va a presentar el paciente. ¿A qué me refiero? Muchos pacientes que tienen estenosis aórtica pueden presentar diferentes tipos de datos clínicos. Algunos de repente tener disnea, alguno que otro tener síncope, alguno que otro tener angor o dolor precordial. Y esto dependerá mucho de que exista un compromiso más severo o más serio por la válvula aórtica. Por eso es que cuando ustedes estén en contacto con un paciente, ausculten muy bien, revisen todos los focos auscultatorios, traten de detectar si es que existe algún soplo para posterior dar una solución antes de que se presente una complicación como tal. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que existen también datos clínicos que nos van a ayudar en el diagnóstico y estos datos clínicos nos van a confirmar de que nosotros estamos ante una alteración por parte del paciente. En esta imagen podemos evidenciar una válvula aórtica normal, ¿no? Con 3 valvas, eso es lo correcto. Acá en la parte inferior podemos ver una válvula aórtica bicúspide compuesta por 2 valvas nada más. A esto nosotros lo llamamos cardiopatía congénita del adulto, porque la mayoría de los adultos de repente no fueron diagnosticados en su momento, pero hoy en día se está tratando de cumplir a cabalidad todo para poder realizar un buen diagnóstico de las valvulopatías como tal. Acá puedo evidenciar también una válvula donde vemos que está esclerosada. Fíjense, las valvas están esclerosadas, ¿no? Las 3 están llenas de calcio y este hecho de que se calcifique impide, ¿no?, que las válvulas se puedan abrir bien, incluso cerrar. Algunos pacientes no solamente tienen algún grado de estenosis, sino también algún grado de insuficiencia como tal. En la parte inferior, lo mismo, vamos a poder ver una válvula aórtica normal con muy buena apertura, muy buen cierre. En la parte derecha podemos ver que la válvula no se puede abrir de forma correcta, está estenosada y en algún momento puede, desde luego, condicionar su cierre como tal porque no existe un mayor compromiso de la válvula. Bien, entonces acá podemos evidenciar lo mismo, ¿no? Una válvula, pero en este caso esta válvula está alterada, ¿por qué? Por una infección,
prácticamente de tipo inflamatorio. Estoy hablando de la fiebre reumática. La fiebre reumática, si bien es una enfermedad autoinmune, infecciosa y adquirida, desde luego, esta va a afectar a las comisuras, ante todo, de las valvas. Miren, las comisuras están fusionadas, ¿no? Están fusionadas y acá podemos ver un orificio muy pequeño que, desde luego, va a condicionar una dificultad en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. No se olviden que las causas son variadas: degenerativa, antiinflamatoria, como la fiebre reumática, y por otros casos también tener mucho cuidado con lo que es la alimentación para poder prevenir la presencia de un evento a nivel del corazón como tal. Muy bien, entonces vemos aquí algunas alteraciones que son propias de la válvula, que podemos tener desde luego la idea de qué está pasando con esa válvula. Este es un pequeño gráfico que nos está mostrando el porcentaje de la causa que produce un daño a nivel de la válvula aórtica. Si podemos observar bien, los desglose en dos tipos de población: una población menor a 70 años y una mayor a 70 años. ¿Okay? Acá en esta gráfica, o en esta torta, vamos a evidenciar que en aquellas personas que tienen menos de 70 años, prácticamente la causa más común era la causa de malformación congénita. ¿A qué me refiero? De tener una válvula bicúspide, seguida de la posinflamatoria, ¿no? Pero esto estamos hablando, no se olviden, de aquellos pacientes, pues una tabla de aquellos pacientes que fueron desde luego diagnosticados por estenosis severa, y dicho estudio se ha hecho afuera, no es un estudio que se ha hecho en Bolivia, es un estudio que se ha realizado a nivel norteamericano. Por eso es que en Norteamérica, en Europa, etcétera, la causa más común puede ser la de la cardiopatía congénita, pero en aquellos menores de 70 años, no se olviden. Y en aquellos mayores de 70 años, la causa, ante todo, es de tipo degenerativo, como vemos acá, ¿no? Como ya hemos hablado hace un momento, mientras más edad tenga el paciente, más degeneración va a tener en la válvula, y por ende esto se va a traducir ¿en qué? En que esa válvula va a empezar a disfuncionar. En nuestro medio, la causa más común, fiebre reumática, sin dudar, seguida de la degenerativa y seguida también a posterior de la congénita, como ser la válvula aórtica bicúspide. Muy bien. Entonces, acá podemos ver algo muy interesante que nos muestra una imagen de todas las causas y las alteraciones que pueden existir a nivel de las válvulas, de la válvula aórtica, por supuesto. Acá en una primera imagen nos muestra una válvula normal. Fíjense, las valvas están muy limpias, prácticamente un cierre muy bueno de las valvas como tal. Entonces es una válvula normal. En la segunda imagen podemos ver una válvula aórtica unicúspide, que está compuesto solamente por una valva como tal. De ahí viene, desde luego, esto es una cardiopatía congénita, por ende, ¿no? ¿Por qué? Porque la válvula nació defectuosa, no como debería ser. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros prácticamente tratamos de ver cuál puede ser la causa de la alteración como tal. Por lo tanto, acá tenemos una válvula unicúspide, acá tenemos una válvula donde están fusionadas las comisuras y están engrosadas las valvas. Estos datos clínicos o características que le estoy mencionando es típico al encontrar o al realizar un ecocardiograma. Si hacemos un ecocardiograma nos vamos a dar cuenta que las valvas están engrosadas y también que hay fusión de las comisuras. Este hecho nos orienta a pensar que la posible causa desde la válvula como tal sea de tipo inflamatorio, ¿no? ¿A qué me refiero? Fiebre reumática como tal. Por otro lado, acá tengo una válvula aórtica bicúspide. Fíjense, está compuesta por dos valvas. También es una cardiopatía congénita, acianótica, pero que desde luego esta válvula bicúspide puede condicionar un estrechamiento y algún grado de insuficiencia por parte del paciente. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta
que no solamente una válvula aórtica puede ser unicúspide, también puede ser bicúspide, incluso puede ser cuadricúspide, tener 4 valvas. Entonces son cardiopatías congénitas como tal. Por otro lado, si vemos esta imagen, vamos a encontrar una válvula aórtica envejecida, calcificada, donde en el cuerpo de las valvas como tal, vamos a encontrar pequeños depósitos de calcio. Y este depósito de calcio, desde luego, va a evitar que de alguna otra forma la válvula pueda funcionar de forma correcta. Entonces, estamos viendo y siempre tienen que saber estas causas de la estenosis aórtica. Acá podemos ver una imagen de una válvula prácticamente normal, un cierre hermético de las 3 valvas, no vemos depósitos de calcio y no hay tampoco engrosamiento de las valvas que puede ser producto de una fiebre reumática. Por lo tanto, estamos ante una válvula aórtica normal. En este caso es muy diferente. Vemos una válvula, un ejemplo, que está esclerosada con depósitos de calcio, como podemos ver acá. Acá tenemos calcio que está depositado. Un poco tenemos una fusión de las comisuras, fíjense. Pero, ojo, muy importante, esta es una válvula degenerativa, una válvula calcificada, una válvula que no se está pudiendo abrir porque las válvulas se quedaron tiesas o duras y por ende dificulta el paso de la sangre. Bien, entonces, para poder entender un poco de la clínica, tenemos que hablar de la fisiopatología. La fisiopatología nos va a ayudar a entender por qué existe y por qué el paciente tiene disnea, por qué tiene síncope, por qué tiene angor. Esos son los 3 datos clínicos importantes. Alguna vez si les preguntan por qué se caracteriza una estenosis aórtica o por cuál es la sintomatología, bueno, ustedes corresponderán y preguntarán qué tipo de alteración tiene el paciente y que por qué está presentando ese dato clínico que es característico el momento de hacer el examen físico o en todo caso el poder auscultar por parte del paciente. Entonces, me voy a pasar y vamos a ver este pequeño gráfico donde nos está mostrando los cambios que van a existir a nivel cardíaco. Por un lado, vamos a tener una estenosis aórtica, ¿no? La estenosis aórtica, que prácticamente esto se va a traducir en ¿qué? Una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. Una estenosis, nada más que una obstrucción en el tracto de salida. Esta obstrucción del tracto de salida va a condicionar varios cambios en el ventrículo izquierdo. Por un lado, un aumento de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo. No se olviden que como el ventrículo izquierdo no puede bombear la forma o la sangre de forma normal por esa válvula que está prácticamente protegida, por ende, el ventrículo izquierdo, inmediatamente que va a sentir que no va a poder pasar esa estrechez, va a volverse o se va a hipertrofiar. Si el ventrículo izquierdo se hipertrofia, prácticamente este ventrículo izquierdo va a requerir más oxígeno porque hay más células. El hipertrofiarse conlleva que existan más células, pero este hecho hace que la válvula inmediatamente requiera mayor oxigenación. O el músculo, perdón, requiera mayor oxigenación. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo, para aumentar la presión sistólica, va a hipertrofiarse, ¿no? Pero esta hipertrofia, ojo, tiene su límite. No es que va a hipertrofiarse toda su vida, no. La hipertrofia como tal tiene su límite, puesto que uno no puede estar descuidando esta alteración que puede existir por la estenosis. Por otro lado, vamos a tener el siguiente cambio, un aumento en el tiempo de eyección. ¿A qué se refiere? Que la sangre no va a poder salir de forma rápida por el ventrículo izquierdo. Eso es verdad, ya que existe una estenosis. Como existe una estrechez en la aorta, la sangre no va a poder salir de forma correcta, va a tardar en salir. Y este hecho que tarde en salir, desde luego se va a traducir en un aumento en el tiempo de eyección. Otro dato importante también que tenemos que mencionar es el aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Este aumento de la presión a nivel de lo que es
el ventrículo izquierdo, en la diástole, como sabemos, el ventrículo izquierdo va a tener una sístole y va a tener una diástole. Sístole que se traduce en contracción y diástole que se traduce en relajación. Como el ventrículo izquierdo ya se hipertrofió, ya tuvo cambios, automáticamente estos cambios van a afectar a la aurícula izquierda o en todo caso también alguna otra estructura de importancia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir controlando poco a poco y haciendo los controles respectivos por parte de lo que es la especialidad en cuanto a lo que corresponde a la presencia de una arritmia a nivel intracardíaco. Por otro lado, también va a existir una disminución de la presión aórtica. ¿A qué me refiero? Si ustedes recuerdan, la presión arterial era producto del choque de forma brusca de la sangre contra las arterias. Pero en este caso, va a existir una disminución de la presión de la aorta porque la sangre no va a salir con la misma fuerza. Va a tardar en salir la sangre. Cuando la sangre sale por la cavidad que se regresaron, automáticamente existieron cambios que nos llevaron a tomar otras conductas por parte del paciente. Entonces, cuando existe un aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, este hecho hace que la sangre no pueda salir de forma rápida y no va a llegar de forma rápida al propio, desde luego, ventrículo izquierdo como tal. Tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. ¿Por qué? Porque el manejar más volumen es contraproducente. El tener un control más estricto sí se ve a la larga, pero nosotros tenemos que entender que el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar, va a requerir más sangre, va a requerir más oxígeno, va a requerir desde luego, en todo caso, mayor oxigenación que se va a traducir en trabajo, ¿no? Por lo tanto, estos son los cambios que va a presentar el paciente. Si tiene estenosis aórtica, por un lado un engrosamiento del músculo, por otro lado puede producirse una alteración a nivel de las otras arterias que se relacionan con el trabajo que tú tienes. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que a mayor hipertrofia, mayor la dependencia de oxígeno. Si no le das oxígeno a ese músculo hipertrofiado, se va, desde luego, a revelar y poder entender alguna disfunción como tal, ¿no? Tenemos que tener siempre en cuenta esos puntos antes de poder tener y sacar una conclusión al respecto. Como el corazón bombea sangre de forma lenta porque está obstruido, le va a llegar muy poca de sangre al cerebro. Y por lo tanto, este hecho de que llegue sangre de forma muy lenta hace que el paciente pueda tener algún dato clínico. Tengamos siempre en cuenta, no siempre es el poder analizar y ver que un ventrículo izquierdo prácticamente está alterado, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, doctor. Bien, entonces dentro de la clínica, los pacientes ante todo van a presentar una triada clásica de la estenosis aórtica, que es por un lado una insuficiencia cardíaca, o que se va a traducir en disnea, un síncope. Recuerden que el síncope es la pérdida de conocimiento de forma súbita y de recuperación precoz. Y por otro lado, va a presentar angor. El angor o el dolor precordial se traduce en que la paciente está tomando su antihipertensivo y la paciente está haciendo sus controles como tal. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Esta imagen dice muchas cosas, ¿no? Algunos pacientes se pueden complicar incluso con fibrilaciones. Aquellos pacientes que tienen alteración de la válvula, aquellos pacientes que tienen alguna alteración a nivel de lo que corresponde el funcionamiento del corazón, prácticamente nosotros tenemos que ir controlando poco a poco lo que hace, lo que no hace para poder evitar complicaciones a un futuro, ¿no? Pero también puede haber otro tipo de afecciones, como ser una endocarditis. La endocarditis es un proceso inflamatorio agudo a nivel del endocardio. Por lo tanto, algunos pacientes que tienen prótesis pueden, ojo, no lo estoy diciendo siempre, pueden desarrollar una alteración a nivel de lo que corresponde al corazón, ¿no? Ahora, por otro lado,
aquellos pacientes que también pueden tener, desde luego, una estenosis aórtica severa, pueden presentar también muerte súbita. Hay algunos pacientes, aunque muy poco, un porcentaje mínimo del 2% aproximadamente, presentan estenosis aórticas y que en su momento, desde luego, van a desarrollar algún grado de compromiso muy serio y que va a condicionar la presencia de algunas otras conductas por parte del paciente. Si vemos los pacientes que tienen estenosis aórticas, ya sean leves, moderadas, severas, vamos a encontrar algún deterioro en el funcionamiento por la falta de comprensión o de la estimación del corazón como tal. Entonces, no se olviden, dentro de la clínica es variada, es la verdad muchas causas que pueden producir esto, desde un hecho de tener un síncope hasta tener una muerte súbita como tal. Recuerden que las muertes súbitas pueden estar presentes en los pacientes y especialmente en aquellos que tienen algún compromiso a nivel de la musculatura del corazón. Bien, entonces también mencionar lo siguiente, todos ustedes pueden pensar y decir, pero pues el paciente, si ha estado 10 años así, puede estar otros 10 años así. No es así. Lamentablemente los llegamos a encontrar cuando ya ha existido alguna alteración dentro de lo que corresponde el cuidado de los pacientes y desde luego también el compromiso mejor de poder favorecer en algún momento la mejor irrigación por parte del cerebro, ¿no? Y también del corazón. Entonces, acá podemos ver 3 datos clínicos. Primero vemos la angina, posteriormente tenemos el langor y por último tenemos los datos de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Algunos pacientes van a desarrollar algún dato de insuficiencia cardíaca, como ser disnea, disnea paroxística nocturna, o también la presencia de otra alteración. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las derivaciones se presentan de forma diferente, que de repente nosotros vamos a tener alguna confusión con este tipo de pacientes, donde lamentablemente existe un cambio a nivel de compromiso del ventrículo izquierdo y un cambio que va a llevar a que exista mayor demanda por lo que es el oxígeno por parte del paciente, ¿no? Entonces, vamos viendo estas imágenes muy interesantes que nos está mostrando que el paciente generalmente hasta los 60, 65 años no va a tener ningún evento, ¿no? Ninguna alteración, pero ya cuando el paciente opta por cierto sentido, por tener tal vez alguna mejor otra situación clínica que nos lleve, es muy importante saber que estos cambios pueden ser fundamentales a nivel de lo que corresponde el músculo del miocardio como tal, ¿no? Entonces, no se olviden de esta tríada. Tenemos la insuficiencia cardíaca de izquierda ante todo, el desdame, la angina y por último tenemos también la muerte súbita en algunos casos. Hay muchos pacientes que lamentablemente han tenido muertes súbitas y que posteriormente han, bueno, pues la causística o la causa como tal ha sido la estenosis aórtica severa, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. La presentación del cuadro